Eran 5 hermanos que no compartían sangre, pero compartían todo lo demás. Un sueño, una pasión, un sonido que definiría a una generación completa. Durante años fueron inseparables. En el escenario, en la carretera, en los estudios de grabación. Bronco no era solo un grupo musical, era una familia. O al menos, eso es lo que todos creían. Pero las familias, incluso las elegidas, tienen secretos. Tienen resentimientos que se acumulan silenciosamente año tras año. Tienen grietas invisibles que nadie nota hasta que todo se derrumba. Y cuando finalmente se derrumban, cuando la traición sale a la luz, es devastador precisamente porque nunca la viste venir. Porque vino del lugar donde más confiabas. Lo que estás a punto de descubrir no es la historia oficial que Bronco ha contado en entrevistas pulidas. No es la versión romántica de diferencias creativas, o cada uno siguiendo su camino. Son 6 momentos de traición, 6 grietas que se fueron abriendo hasta que lo que era sólido se fragmentó completamente. Y en el centro de todo, hay una verdad que nadie quería admitir, que el veneno no vino de afuera, vino de adentro, de quien menos esperaban. Antes de comenzar, cuéntenos en los comentarios qué piensan de todo esto, dejen su opinión sobre el tema, y no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like. Eso ayuda a que la plataforma muestre el video a más gente como ustedes y vengan también a comentar sobre la vida de estos famosos. Sin más rodeos, vamos al contenido. ¿Alguna vez has confiado en alguien completamente, solo para descubrir que te estaban traicionando desde hace tiempo? ¿Alguna vez has visto cómo algo que amabas se destruye desde adentro? Esta es esa historia. Y duele más de lo que imaginas. Bronco nació en 1979 en Apodaca, Nuevo León, cuando 5 músicos jóvenes decidieron que juntos podían crear algo especial. José Guadalupe Esparza era la voz, el frontman carismático que podía hacer que miles de personas cantaran cada palabra. Ramiro Delgado tocaba el acordeón con una técnica que parecía imposible. Javier Villarreal manejaba la guitarra como extensión de su propio cuerpo. José Luis Choche Villarreal estaba en el bajo, creando las líneas que mantenían todo cohesionado. Y Ramiro Ramirín Delgado, el hermano menor de Ramiro, completaba el sonido. No tenían dinero, no tenían contactos en la industria, no tenían nada excepto talento bruto y hambre de éxito. Tocaban donde pudieran, fiestas pequeñas, eventos locales, lugares que apenas les pagaban suficiente para gasolina. Pero tenían algo que la mayoría de los grupos nunca encuentran: química perfecta. Cuando tocaban juntos, algo mágico sucedía. No era solo la suma de 5 músicos competentes. Era alquimia. Cada uno sabía instintivamente qué iba a hacer el otro. Se anticipaban, se complementaban, creaban un sonido que era único, inconfundible, absolutamente de Bronco. Este es el primer momento decisivo, el momento en que algo hermoso nace, cuando todo es posible, cuando la camaradería es genuina porque todavía no hay nada que pelear, todavía no hay dinero que dividir, todavía no hay egos inflados por la fama, solo hay 5 amigos persiguiendo un sueño juntos. Pero ya, incluso en esos días tempranos, había diferencias. José Guadalupe, como vocalista principal, naturalmente recibía más atención. Era la cara visible del grupo, el que las fans querían conocer, el que los periodistas entrevistaban primero, y aunque nunca lo habría admitido en ese momento, esa atención le gustaba. Le gustaba ser el centro, le gustaba el poder que venía con ser indispensable. Ramiro Delgado, por otro lado, era el músico más técnicamente dotado del grupo. Sabía teoría musical, componía la mayoría de los arreglos. Era, en muchos sentidos, el cerebro musical de Bronco. Pero los cerebros raramente reciben la misma gloria que las caras. Y eso, con el tiempo, comenzó a molestarle. Los hermanos Villarreal eran más tranquilos, menos interesados en ser estrellas, más enfocados en la música misma. Pero incluso ellos tenían ambiciones. Querían que su contribución fuera reconocida. Querían ser vistos como más que músicos de respaldo. Esas diferencias eran pequeñas al principio, apenas fricciones. Pero las fricciones, cuando nunca se abordan, cuando se dejan crecer en silencio, eventualmente se vuelven incendios. En 1980, grabaron su primer álbum. No fue éxito inmediato, pero mostró suficiente promesa como para que siguieran adelante. Y luego,
En 1984, algo cambió. Lanzaron Sergio el Bailador, una canción pegajosa con ritmo irresistible. Y explotó. De repente, Bronco no era solo grupo local de Nuevo León. Eran fenómeno nacional. La canción sonaba en cada radio, en cada fiesta, en cada boda. Era imposible escapar de ella. Y con ese éxito vino todo lo que habían soñado: dinero, fama, reconocimiento. Pero también vino presión. Presión de replicar ese éxito. Presión de mantener la relevancia. Presión de ser siempre Bronco, la marca, en lugar de simplemente 5 amigos haciendo música que amaban. Los años siguientes fueron vértigo de éxitos. Adoro, Libros tontos, Amigo Bronco, Que no quede huella. Cada canción era hit. Cada álbum vendía millones. Cada concierto se agotaba. Estaban en la cima absoluta del género grupero. Eran leyendas vivientes. Y externamente, todo parecía perfecto. Las entrevistas mostraban un grupo unido. Las fotografías los capturaban sonriendo juntos. Los conciertos eran explosiones de energía y camaradería aparente. Pero internamente, las grietas se ampliaban. Porque cuando hay tanto dinero en juego, cuando hay tanto poder en juego, las diferencias pequeñas se magnifican. Las personalidades chocan. Los resentimientos crecen. Este es el segundo momento decisivo. El momento en que el éxito, en lugar de unir, comienza a dividir. Porque el éxito cambia dinámicas. Cambia cómo te ves a ti mismo. Cambia cómo ves a los demás. Y si no tienes comunicación extraordinariamente buena, si no abordas problemas cuando todavía son pequeños, el éxito puede destruir incluso los vínculos más fuertes. José Guadalupe, como el frontman, comenzó a tener más voz en las decisiones del grupo. No oficialmente. No había votación formal. Pero su opinión pesaba más. Porque él era la voz. Y la voz podía hacer o romper una canción. Entonces cuando decía "no me gusta esta canción" o "deberíamos ir en esta dirección", los demás gradualmente aprendieron a ceder. Al principio, cedían porque tenía buen instinto. Sus sugerencias frecuentemente mejoraban las canciones. Pero con el tiempo, cedían porque era más fácil que pelear. Porque enfrentarlo significaba conflicto. Y el conflicto amenazaba la estabilidad del grupo. Entonces era más simple dejarlo tener su camino. Pero ese patrón, permitido año tras año, creó desbalance de poder. Y el desbalance de poder siempre, eventualmente, genera resentimiento. Ramiro Delgado lo sentía particularmente. Porque él componía, él arreglaba, él pasaba horas perfeccionando los detalles musicales que hacían que las canciones de Bronco fueran especiales. Pero cuando llegaba el momento de grabar, José Guadalupe podía cambiar cosas con una palabra. Y esos cambios frecuentemente se quedaban, sin importar cuánto trabajo Ramiro había invertido en la versión original. Comenzó a sentir que su trabajo no era respetado, que era visto como empleado en lugar de socio creativo igualitario. Y ese sentimiento, guardado y nunca expresado directamente, se convirtió en veneno lento. Los hermanos Villarreal tenían sus propias frustraciones. Ellos también eran músicos extraordinarios, pero siempre estaban en segundo plano. Siempre eran los otros miembros de Bronco en lugar de ser reconocidos individualmente. Y aunque entendían que esa era la naturaleza de estar en un grupo, todavía dolía. Todavía querían más. Y luego estaba el dinero. Porque cuando un grupo hace millones, alguien tiene que decidir cómo se divide. Y esas decisiones, no importa qué tan justas intenten ser, siempre generan tensión. Inicialmente, dividían todo equitativamente. 5 formas iguales. Simple. Justo. Pero luego alguien señaló: José Guadalupe hace más trabajo promocional. Aparece en más entrevistas. Es más reconocible. ¿No debería ganar más? Y otra persona señaló: Ramiro compone la mayoría de las canciones. ¿No deberían las regalías de composición ser mayores para él? Y de repente, la división equitativa simple se volvió negociación compleja. Con abogados, con contratos, con cada persona tratando de asegurar que su contribución fuera valorada apropiadamente. Este es el tercer momento decisivo. El momento en que el dinero se vuelve más importante que la música. Cuando las relaciones personales se vuelven transacciones comerciales. Cuando los hermanos se vuelven socios de negocios. Y los socios de negocios raramente tienen la lealtad incondicional que los hermanos deberían tener.
Durante los años 90, Bronco continuó siendo enormemente exitoso, pero cualquier persona que prestara atención cercana podía notar cambios sutiles. En entrevistas, había menos interacción genuina entre los miembros. Las bromas se sentían ensayadas. Las sonrisas no alcanzaban los ojos. En el escenario, todavía eran profesionales consumados. Todavía entregaban shows increíbles. Pero backstage, la tensión era palpable. Había menos conversación casual. Menos tiempo pasado juntos fuera de obligaciones profesionales. Se estaban convirtiendo en colegas en lugar de amigos. Y nadie lo abordaba directamente. Porque abordar significaría admitir que algo estaba roto. Y admitir que algo estaba roto significaría tener que arreglarlo o aceptar que tal vez no podía ser arreglado. Entonces era más fácil seguir adelante. Seguir fingiendo. Seguir manteniendo la fachada. Pero las fachadas eventualmente se derrumban. Y cuando se derrumban bajo el peso de años de problemas no resueltos, el colapso es espectacular. En 1999, hubo un incidente que pocos conocen fuera del círculo íntimo de Bronco. Durante una gira particularmente exigente, hubo desacuerdos sobre el set list. José Guadalupe quería incluir canciones nuevas que promovieran el álbum más reciente. Ramiro quería enfocarse en los clásicos porque sabía que eso es lo que el público quería escuchar. La discusión escaló. Voces se elevaron. Cosas que habían sido guardadas durante años finalmente salieron. José Guadalupe acusó a Ramiro de ser controlador, de no poder aceptar que la voz final tenía que ser del vocalista. Ramiro acusó a José Guadalupe de ser egomaníaco, de olvidar que Bronco era grupo, no solista con banda de respaldo. Los hermanos Villarreal intentaron mediar, pero era imposible, porque no era realmente sobre el set list. Era sobre años de resentimiento acumulado, años de sentirse no respetado, años de desbalance de poder que nunca fue corregido. La gira continuó. Profesionalmente, cumplieron sus compromisos, pero algo se había roto permanentemente. Una línea había sido cruzada, y aunque eventualmente se disculparon superficialmente, la herida no sanó, solo se cubrió. Este es el cuarto momento decisivo, el momento en que el daño se vuelve irreparable, cuando las palabras dichas en ira revelan verdades que no pueden ser retraídas. Cuando te das cuenta de que la persona con la que has compartido tanto te ve de forma fundamentalmente diferente a como pensabas. Los años siguientes fueron mecánicos. Seguían haciendo música. Seguían haciendo giras. Seguían siendo Bronco externamente. Pero internamente, estaban simplemente cumpliendo contratos. Haciendo movimientos. Esperando que llegara el momento en que pudieran terminar sin arruinar sus reputaciones o sus finanzas. Y luego, en 2003, llegó la ruptura oficial. Después de más de 2 décadas juntos, Bronco anunció que se separarían. La declaración pública fue cuidadosamente redactada. Hablaron de buscar nuevos caminos creativos y explorar proyectos individuales. Agradecieron a los fans. Se agradecieron mutuamente. Pero la verdad era más simple y más triste. Ya no podían soportar estar juntos. El peso de los resentimientos, de las traiciones pequeñas acumuladas, de las diferencias nunca resueltas, era demasiado. La reacción del público fue devastación. Bronco había sido banda sonora de sus vidas, de sus fiestas, de sus romances, de sus corazones rotos. Y ahora, eso se había terminado. Los miembros intentaron carreras solistas con éxito variado. José Guadalupe lanzó algunos álbumes que tuvieron recepción moderada. Ramiro formó nuevo grupo. Los hermanos Villarreal hicieron sus propios proyectos, pero nada capturó la magia de Bronco, porque esa magia había dependido de la química específica de esos 5 hombres juntos. Y esa química, una vez rota, no podía ser recreada artificialmente. Los años pasaron, las heridas se volvieron cicatrices, y gradualmente, comenzaron a hablar nuevamente. No como antes, pero al menos hablaban. Había reuniones ocasionales, comidas incómodas donde trataban de reconectar, intentos torpes de recordar porque se habían amado en primer lugar. Y luego, en 2003, apenas meses después del anuncio de separación, sucedió algo que cambió todo. Algo que nadie había anticipado. Algo que revelaría exactamente dónde había estado la traición más profunda todo este tiempo. Ramiro Delgado, el acordeonista brillante, el compositor talentoso, el que había sido socio fundador de Bronco,
Murió repentinamente. Tenía solo 46 años. Y su muerte dejó preguntas sin responder. Dolor sin procesar. Y culpa, tanta culpa. Porque todos ellos, en algún nivel, sentían que habían contribuido a su infelicidad en los últimos años. Que tal vez si hubieran comunicado mejor, si hubieran resuelto sus diferencias, si no hubieran dejado que el resentimiento creciera, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Este es el quinto momento decisivo. El momento en que la muerte te obliga a confrontar verdades que habías estado evitando. Cuando te das cuenta de que el tiempo no es infinito. Que las oportunidades de arreglar las cosas no duran para siempre. Que a veces esperas demasiado y pierdes tu oportunidad permanentemente. La muerte de Ramiro los afectó profundamente a todos, pero especialmente a José Guadalupe, porque él y Ramiro habían sido los más cercanos en los primeros días. Habían sido amigos genuinos antes de ser compañeros de banda, y en algún lugar a lo largo del camino, habían permitido que el negocio arruinara esa amistad. En entrevistas después de la muerte de Ramiro, José Guadalupe habló emotivamente sobre su talento, su dedicación, cuánto lo extrañaba, y probablemente era genuino. Pero también había culpa en esas palabras, culpa por las veces que había desestimado las ideas de Ramiro. Por las veces que había usado su poder como vocalista para anular las contribuciones de Ramiro. Por todas las pequeñas formas en que había contribuido al resentimiento que eventualmente dividió al grupo. Los años siguientes fueron de reflexión para todos. Los miembros sobrevivientes de Bronco continuaron con sus vidas, con sus proyectos, pero había peso que todos cargaban. El peso de saber que habían tenido algo especial y lo habían dejado morir. No por alguna traición dramática. No por algún evento catastrófico, sino por 1000 pequeñas traiciones, 1000 pequeños momentos de egoísmo, de orgullo, de poner ego sobre relación. Y luego, en 2003, después de más de una década separados, sucedió lo impensable. Los miembros sobrevivientes de Bronco anunciaron reunión. El gigante de América volvería a los escenarios. La noticia causó euforia entre los fans, pero también escepticismo. ¿Podría ser igual? ¿Podría funcionar sin Ramiro? ¿Habían resuelto sus diferencias? ¿O esto era solo operación comercial disfrazada de reconciliación? La verdad, como siempre, era complicada. Habían resuelto algunas cosas. Habían hablado sobre sus resentimientos pasados. Habían reconocido sus fallos. Pero las cicatrices permanecían. Y la ausencia de Ramiro era recordatorio constante de lo que habían perdido. La gira de reunión fue exitosa comercialmente. Los shows se agotaban. Los fans cantaban cada palabra. Externamente, parecía que Bronco había vuelto. Pero internamente, todos sabían que nunca sería lo mismo. No podía ser. Demasiado había cambiado. Demasiado se había perdido. Este es el sexto momento decisivo. El momento en que intentas reconstruir algo que fue roto. Y descubres que aunque puedes crear algo nuevo, algo valioso incluso, nunca será exactamente lo que era antes. Porque la inocencia se ha perdido. La confianza incondicional se ha ido. Y en su lugar hay cautela, memoria de dolor pasado, conocimiento de que las cosas pueden romperse de nuevo. Pero aquí está la verdad más profunda, la verdad que tomó años emerger completamente. La traición más grande no vino de ningún miembro individual. Vino del sistema completo. Vino de la industria musical que los forzó a convertir arte en negocio. Vino de la presión de mantener éxito constante. Vino de la cultura que valoraba dinero sobre relaciones. Vino de ellos mismos, de permitir que cosas externas definieran su valor en lugar de recordar por qué habían empezado a hacer música en primer lugar. Porque cuando comenzaron, no era sobre dinero, no era sobre fama, era sobre 5 amigos que amaban hacer música juntos, que encontraban alegría pura en crear algo hermoso, que no necesitaban nada más que sus instrumentos y su camaradería. Pero la industria les enseñó a querer más, a necesitar más, a medir éxito en ventas y ratings en lugar de satisfacción personal. Y al adoptar esas métricas, al permitir que definieran su valor, perdieron lo que había hecho especial a Bronco en primer lugar. La traición vino de dentro, pero no de una persona. Vino de todos ellos colectivamente, olvidando que importaba realmente. De elegir ego sobre unidad. De elegir dinero sobre amistad. De elegir orgullo sobre comunicación. Y esa es la lección más dolorosa de la historia de Bronco.
que puedes traicionarte a ti mismo. Puedes traicionar lo que amas, no con una acción dramática, sino con 1000 pequeñas elecciones que gradualmente te alejan de lo que era verdadero. Bronco cayó uno por uno, no porque alguien los derribara, sino porque dejaron de sostenerse mutuamente, porque olvidaron que eran más fuertes juntos que separados, porque permitieron que las cosas que los dividían se volvieran más importantes que las cosas que los unían. Y la traición de quien menos esperaban vino de ellos mismos, de su propio éxito, de su propia incapacidad de navegar las complejidades que venían con ese éxito, de su propio fracaso en mantener las líneas de comunicación abiertas, en abordar problemas cuando eran pequeños, en recordar que al final del día, eran hermanos primero y músicos segundo. Esa es la verdad que duele más que cualquier otra, porque es fácil culpar a factores externos, a la industria, a los managers, a la presión, pero la verdad incómoda es que ellos tuvieron poder todo el tiempo. Poder de elegir diferente, de priorizar diferente, de comunicarse mejor. Y no lo hicieron, hasta que fue demasiado tarde. Bronco sobrevive hoy. Sigue haciendo música. Sigue llenando estadios. Sigue siendo leyenda. Pero los que los conocieron en esos primeros días, los que vieron la magia original, saben que algo cambió. Algo se perdió que nunca pudo ser completamente recuperado. Y tal vez esa sea la verdadera tragedia. No que se separaron, sino que se separaron por razones que, en retrospectiva, parecen tan pequeñas, tan evitables, tan innecesarias. Esa es la historia de Bronco. No la versión sanitizada de comunicados de prensa, sino la verdad humana de 5 hombres que crearon algo hermoso y luego vieron cómo se desmoronaba. No porque alguien los odiara, sino porque se perdieron a sí mismos en el camino. Y esa, tal vez, es la traición más profunda de todas.